¿Por qué el wasabi de los restaurantes no es wasabi? Y otras 9 cosas que no sabías de la comida japonesa. Estás en un restaurante japonés, mirando el menú, pides sushi, te traen esa pasta verde que pica, la mezclas con la salsa de soja y sigues comiendo como si nada. Pero hay un problema. Eso que acabas de comer probablemente no es wasabi real, ni siquiera se le parece tanto como crees. Y lo más curioso es que casi nadie lo sabe. La mayoría de los restaurantes fuera de Japón no usan wasabi auténtico. De hecho, muchos restaurantes dentro de Japón tampoco lo usan. Y ese es solo el comienzo. La comida japonesa que comemos en restaurantes, en centros comerciales o incluso en locales supuestamente tradicionales está llena de detalles que casi todos pasamos por alto. Cosas que parecen simples, pero que tienen historia, técnica y hasta secretos escondidos. Hoy vamos a ver 10 cosas sobre la comida japonesa que llevas años comiendo sin saber realmente qué son, de dónde vienen o por qué se comen así. Algunas te van a sorprender más que otras y la última probablemente cambie la forma en la que pides tu próximo plato japonés. Empecemos con lo más famoso. El wasabi de los restaurantes casi nunca es wasabi real. Esa pasta verde que viene al lado del sushi no suele ser wasabi auténtico. En la mayoría de casos es rábano, picante teñido de verde, mezclado con mostaza, almidón y colorante alimentario. El wasabi real viene de una planta llamada Wasabi japonica y es una de las plantas más difíciles de cultivar del mundo. Necesita agua corriente fría, limpia, temperatura estable, sombra parcial y mucho cuidado. No crece bien con calor extremo, no tolera demasiado sol y tarda entre 1 y 2 años en madurar. Por eso es tan caro. Un kilo de wasabi auténtico puede costar cientos de euros y por eso casi ningún restaurante puede usarlo de forma diaria. Además, el wasabi real no funciona como la pasta verde que todos conocemos. Cuando se raya fresco, normalmente con un rallador especial llamado oroshigane, su sabor empieza a perder intensidad en pocos minutos. Después de un 15 minutos, ya no sabe igual. El wasabi real tiene un picor más elegante, más floral, que sube por la nariz y desaparece rápido. El falso es más agresivo, más simple y se queda más tiempo en la boca. Así que, ¿alguna vez pensaste, este wasabi pica demasiado? Probablemente no era wasabi. La segunda cosa, el sushi no siempre llevó pescado crudo. Hoy pensamos en sushi y automáticamente imaginamos arroz con salmón, atún o algún pescado crudo encima, pero durante siglos el sushi fue algo muy diferente. El sushi nació como una técnica de conservación. Se llamaba nagre-sushi. El pescado se metía en arroz fermentado para conservarlo durante meses. El arroz ayudaba a protegerlo de las bacterias y a desarrollar acidez. Pero aquí viene lo curioso. Ese arroz no se comía, se tiraba. La gente solo comía el pescado conservado. El sushi moderno, ese que vemos hoy en restaurantes, apareció mucho después, en Tokio, durante la era Edo. A principios del siglo XIX, un chef llamado Anaya Yohei empezó a servir pescado fresco sobre arroz, sazonado con vinagre. Era rápido, práctico y se podía comer en puestos callejeros. Ese estilo se llamó Edomae Sushi, el sushi de Edo, que era el antiguo nombre de Tokio. Así que lo que hoy parece una tradición milenaria, en realidad tiene unos 200 años en su forma moderna. Y el sushi original no era un plato elegante de pescado crudo, sino una forma de conservar comida. La tercera cosa, en el sushi el arroz es más importante que el pescado. Mucha gente cree que un buen sushi depende solo del pescado. Si el salmón es fresco y si el atún es caro y si el corte se ve bonito, pero para un chef japonés lo que realmente define un buen sushi es el arroz. El arroz del sushi no es arroz normal, tiene que estar cocido en su punto exacto. Cada grano debe estar separado, pero al mismo tiempo unido al resto. No puede estar seco ni aguado, ni frío de nevera. Además, se sazona con una mezcla de vinagre de arroz, azúcar y sal, y cada chef ajusta esa mezcla según su estilo. Pero hay un detalle que casi nadie sabe. El arroz del sushi debe servirse a temperatura corporal, no frío, no caliente, debe estar tibio, casi como si tuviera vida. En restaurantes tradicionales de sushi, los aprendices pueden pasar años solo aprendiendo a preparar el arroz, antes de tocar el pescado, antes de servir a clientes, antes de formar una pieza de nigiri. Tienen que dominar el lavado, la cocción,
el sazonado, el enfriado y la presión exacta de las manos. Porque si el arroz falla, todo el sushi falla, aunque el pescado sea carísimo. La cuarta cosa, la salsa de soya y el jengibre no se usan como muchos creen. En muchos restaurantes la gente agarra una pieza de sushi, la mete completa en salsa de soya, deja que el arroz absorba todo el líquido y luego se la come. Pero esa no es la idea. La salsa de soya no está ahí para ahogar el sushi. Se usa apenas un poco y lo correcto es tocar ligeramente la parte del pescado, no el arroz. El arroz ya está sazonado con vinagre, azúcar y sal. Si lo llenas de salsa de soya, las desbalanceas por completo. Además, cuando el arroz absorbe demasiada salsa, se desarma y tapa el sabor del pescado. En muchos restaurantes de alto nivel, el chef ya pincela la salsa exacta sobre el pescado antes de servirlo. Eso significa que no necesitas añadir nada más. Si lo mojas otra vez, estás deshaciendo el trabajo del chef. Y con el jengibre pasa algo parecido. Ese jengibre rosado que viene al lado del sushi se llama agri. Mucha gente lo pone encima de cada pieza como si fuera un ingrediente más. Pero su función real es limpiar el paladar entre bocados. Comes una pieza de salmón, luego un poco de jengibre y después pruebas el atún sin que el sabor anterior interfiera. No es decoración, no es topping, no es para mezclar con salsa de soya. Es como un botón de reinicio para la boca. La quinta cosa, el ramen no es comida rápida. Sí, en Japón puedes entrar a un local de ramen, sentarte y tener un plato frente a ti en 5 minutos. Pero eso no significa que sea comida rápida. El ramen se sirve rápido porque casi todo el trabajo se hizo antes. El caldo puede tardar 12, 16 o incluso 24 horas en prepararse. Puede llevar huesos de cerdo, huesos de pollo, pescado seco, algas kombu, verduras aromáticas y otros ingredientes que se cocinan lentamente para extraer todo el sabor posible. Luego están los fideos, que se cocinan al momento en apenas unos minutos. El huevo marinado puede haber pasado horas en una mezcla de salsa de soya. Chashu se cocina lentamente hasta quedar tan suave que casi se deshace. Cada elemento tiene su propio proceso, así que el ramen no es comida rápida, es comida que sirve rápido después de muchas horas de preparación. Y esa es la diferencia y lo cambia todo. La sexta cosa, la tempura no nació en Japón. La tempura parece uno de los platos más japoneses que existen. Camarones, verduras, pescado, todo cubierto con un rebozado ligero, crujiente y delicado. Pero su origen está en Portugal. En el siglo XVI, misioneros y comerciantes portugueses llegaron a Japón y llevaron técnicas de fritura. Una de ellas estaba relacionada con los días religiosos de abstinencia, cuando no se comía carne y se preparaban pescados o verduras rebozadas. Los japoneses tomaron esa idea y la transformaron por completo. Hoy, una buena tempura japonesa no tiene nada que ver con un rebozado pesado. Debe ser ligera, crujiente y casi transparente. Se prepara con agua muy fría, harina, suave y una mezcla mínima. De hecho, no se debe batir demasiado. Los grumos ayudan a que el resultado sea más aireado. El aceite también tiene que estar a la temperatura exacta. Si está muy caliente se quema, si está muy frío absorbe demasiada grasa. Lo que empezó como una técnica extranjera terminó convirtiéndose en uno de los platos más refinados de Japón. Seguimos con la séptima cosa. Sashimi y sushi no son lo mismo. Mucha gente usa estas dos palabras como si significaran lo mismo, pero no. Sashimi es pescado crudo cortado en láminas, sin arroz, sin alga, sin nada más. Solo el pescado, servido normalmente con salsa de soya, wasabi y alguna guarnición. Sushi, en cambio, siempre lleva arroz sazonado con vinagre. Esa es la clave. El sushi puede llevar pescado crudo, pero también puede llevar pescado cocido, mariscos, tortillas japonesas, verduras o incluso carne. Lo que lo convierte en sushi no es el pescado crudo, es el arroz. Así que, si no hay arroz con vinagre, no es sushi. Puede ser sashimi, tartar, carpaccio o cualquier otra cosa, pero no sushi. En Japón, esta diferencia es obvia. Fuera de Japón, muchísima gente la confunde. Suscríbete si te está gustando el video. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. La octava cosa, el sake.
no siempre se debe beber caliente. En muchos restaurantes fuera de Japón, el sake caliente se presenta como algo tradicional, pero la realidad es más interesante. Calentar el sake puede servir para suavizar sabores fuertes, esconder defectos o hacer más agradable un sake de baja calidad. Por eso, durante mucho tiempo, muchos sakés baratos se servían calientes, pero los sakés de alta calidad como el Junmai, Daiginio o el Giginio suelen beberse fríos o a temperatura ambiente. Así se aprecian mejor sus aromas florales, sus notas delicadas y su sabor más limpio. Calentar un sake premium sería como calentar un vino fino. Puedes hacerlo, claro, pero perderías gran parte de lo que lo hace especial. Entonces, si en el restaurante te ofrecen sake caliente, sin preguntarte qué tipo quieres, puede que no estén sirviendo precisamente el mejor sake de la casa. Bueno, seguimos con la novena cosa. ¿El nigiri se come de un solo bocado? El nigiri está diseñado para entrar completo en la boca. No se corta, no se muerde por la mitad, no se separa el pescado del arroz. El chef lo prepara con un tamaño específico para que el pescado y el arroz y cualquier condimento se mezclen al mismo tiempo. Si lo partes, se rompe la experiencia. El arroz se desarma, el pescado se cae y todo pierde sentido. Y aquí viene otro detalle que mucha gente desconoce. ¿Está perfectamente bien comer nigiri con las manos? De hecho, muchos chefs tradicionales lo prefieren, porque los dedos permiten más control que los palillos. Puedes tomar la pieza con delicadeza, girarla un poco, tocar apenas el pescado en salsa de soya y comerla de una sola vez. Fuera de Japón, comer con las manos puede parecer poco elegante, pero en el caso del nigiri es completamente normal. Y bueno, seguimos con la décima cosa y la última, el matcha. El matcha no es té verde normal molido. Hoy vemos matcha en todas partes, lates, helados, pasteles, batidos y postres. Pero el matcha auténtico no es simplemente té verde pulverizado. El matcha viene de hojas de té cultivadas de forma especial. Semanas antes de la cosecha, las plantas se cubren para bloquear gran parte de la luz solar. Eso aumenta la clorofila, intensifica el color verde y cambia el sabor de las hojas. También aumenta la teanina, un compuesto que le da a la matcha ese sabor suave, umami y ligeramente dulce. Después de cosecharse, las hojas se cuecen al vapor para detener la oxidación, se secan y se muelen lentamente en molinos de piedra. Un molino tradicional puede tardar 1 hora en producir apenas unos 30 gramos. Por eso el matcha ceremonial auténtico puede ser tan caro. Lo que muchas cafeterías usan para lates o postres suele ser matcha culinario de menor calidad. No significa que sea malo, sirve perfectamente para mezclar con leche, azúcar o masas. Pero no es lo mismo que el matcha ceremonial usado en una auténtica ceremonia del té. Y ahí está lo interesante. Muchas cosas de la comida japonesa que parecen simples tienen detrás una historia enorme. El wasabi casi nunca es wasabi. El sushi no siempre fue pescado crudo. El arroz puede ser más importante que el pescado. La salsa de soya no es para ahogar nada. El jengibre no va encima del sushi. El ramen lleva horas de trabajo. La tempura llegó desde Portugal. Sashimi y sushi no son lo mismo. El sake, bueno, no siempre se calienta. El nigiri se come de un bocado y el matcha auténtico no es el polvo verde común que vemos en cualquier café. La próxima vez que entres a un restaurante japonés, ya no vas a mirar el menú igual. Vas a saber que estás comiendo, de dónde viene cada preparación y por qué se sirve de esa forma. Y probablemente cuando te traigan esa pasta verde al lado del sushi, vas a mirarla distinto, porque ahora ya sabes la verdad. Suscríbete si te gustó el video, nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido exactamente como este.